Lección de la Epístola segunda del apóstol San Pablo a Timoteo. Carísimo, te conjuro delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y muertos, al tiempo de su venida y de su reino. Predica la palabra de Dios, insiste oportuna e importunamente, reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina, sino que con el prurito de oír doctrinas que lisonjean sus pasiones, se rodearán de doctores de su gusto, y cerrando su oído a la verdad, lo aplicarán a frivolidades. Tú, entre tanto, vigila y ocúpate en tu ministerio, haz obra de evangelista, cumple con tu cargo. Sé sobrio, que yo estoy a punto de ser inmolado, y se acerca el tiempo de mi muerte. He combatido el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe. Ya solo me resta aguardar la corona de justicia que me está reservada, y que me dará el Señor en aquel día como justo juez, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Deo gracias. Si el oficio de la predicación evangélica es uno de los más sagrados deberes de los pastores de almas, como aquí enseña San Pablo, deber sagrado de los fieles es también escuchar sus enseñanzas, por contrarias que ellas sean a las pasiones humanas, y no ir de aquí para allá en casa de maestros y doctrinas halagadoras al oído y a la fantasía, pero engañosas. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se torna insípida, ¿con qué se la salará? Para nada sirve ya, sino para ser arrojada y pisada de las gentes. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede encubrir una ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una antorcha para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, para que alumbre a los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que yo he venido a abrogar la ley, ni los profetas. No he venido a abrogarlos, sino a darles cumplimiento. Con toda verdad os digo que antes desaparecerá el cielo y la tierra, que ni una sola jota ni una tilde de la ley queden sin cumplir. Y así el que violare uno de estos mandamientos, por mínimos que parezcan, y enseñare esto mismo a los hombres, será tenido por muy pequeño en el reino de los cielos, pero el que los guardare y enseñare, ese será tenido por grande en el reino de los cielos. Laus tibi Christi. La verdad evangélica y sus propagadores y comentaristas, cuales fueron los santos doctores de la Iglesia, son a la vez sal y luz para el mundo. Sal porque dan sabor y sentido sobrenatural a nuestras buenas obras, y porque son un preservativo contra la corrupción del error, y la luz porque disipan las tinieblas de las dudas e inundan de claridad el camino de nuestra vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy a San Alberto Magno. Alberto, al cual su gran ciencia valió el sobrenombre de Grande, nació en Lavingen, sobre el Danubio, en Suabia. Desde su infancia recibió una educación esmerada.
Después se expatrió por razón de estudios a Padua, donde por consejo del beato Jordán pidió la admisión en la familia dominicana a pesar de la oposición de su tío. Allí se consagró totalmente a Dios y se distinguió por su fidelidad a la regla, por su piedad y por el ardor de una devoción filial y tierna a la Virgen María. Dispuso su vida anteponiendo la oración al estudio y se hizo idóneo para predicar la palabra divina y procurar la salvación de las almas, tal como lo exigía la profesión apostólica que había abrazado. Al poco tiempo fue enviado a Colonia para completar sus estudios e hizo tales progresos que superó a todos por su diligencia en la investigación y en el fomento de casi todas las ciencias, y también penetró la ciencia de salvación bebida en la fuente de las divinas escrituras, que según Alejandro IV poseía en su alma toda su vigorosa plenitud. Para que pudiese hacer partícipes a los demás de los tesoros de las ciencias, fue nombrado profesor de Hildesheim y después de Friburgo, Ratisbona y Estrasburgo. Fue objeto de la admiración como maestro de teología en la Universidad de París. Demostró la concordia entre la fe y la filosofía antigua al ordenar a esta última a los rectos dictámenes de la razón. Escribió exposiciones y numerosos escritos que versan sobre casi todas las ciencias y prueban los progresos que su espíritu ardiente y su aplicación infatigable imprimieron a todas ellas, y sobre todo a las ciencias sagradas. Volvió otra vez a Colonia para dirigir la escuela superior de su orden, y lo hizo con tanto éxito que su autoridad y su reputación científica fue cada día en aumento en todas las escuelas. Amó especialmente a su discípulo Tomás de Aquino, del cual fue el primer en notar y anunciar la profundidad intelectual. La pía devoción al Santísimo Sacramento del altar le inspiró bellísimos escritos y por sus enseñanzas acerca de la mística facilitó a las almas sus caminos con tanta eficacia que el celo fructuoso de este gran maestro difundió la piedad en toda la Iglesia. Mientras desempeñaba funciones tan numerosas e importantes, daba también ejemplos magníficos de perfección religiosa, y por ello sus hermanos lo eligieron prior de la provincia teutónica. Llamado a Anagni, confundió ante el Papa Alejandro IV a Guillermo, cuya impía audacia atacaba las órdenes mendicantes. El mismo Papa lo creó poco después obispo de Ratisbona, y Alberto se consagró enteramente a su rebaño, procurando a la vez con gran cuidado no modificar en un ápice la simplicidad de su tenor de vida ni su amor a la pobreza. Renunció después a su cargo, pero con la disposición de continuar con la misma solicitud los trabajos propios del oficio episcopal, y así ejercitó los ministerios espirituales en la Germania y países limítrofes. Daba justos y saludables consejos con gran solicitud a los que se los pedían, y procuró con tanto empeño dirimir las querellas que no sólo la ciudad de Colonia reconoció en él un mediador pacífico, sino que hasta los prelados y los príncipes le llamaron de muy lejos para que fuera árbitro en sus diferencias. Alberto recibió de San Luis, rey de Francia, reliquias de la pasión de Cristo, hacia la cual tenía una particular devoción. En el Segundo Concilio de Lyon hubo de solucionar asuntos de gran importancia.
Obligado, en fin, por la edad a renunciar a la enseñanza, se entregó a la vida contemplativa y entró en el gozo del Señor en el año 1280. Muchas diócesis y la orden de predicadores, con la autorización de los soberanos pontífices, le habían tributado desde mucho tiempo honores sagrados. Cuando el Papa Pío XI, confirmando el voto de la Sagrada Congregación de Ritos, extendió a la Iglesia Universal la fiesta de San Alberto Magno, después de haberle concedido el título de doctor. Y en el sermón de San Agustín, en el breviario de hoy, leemos: con mucha coherencia continúa el Señor: vosotros sois la sal de la tierra, mostrando que han de ser tenidos por insensatos aquellos que, ambicionando la abundancia y temiendo la escasez de bienes temporales, pierden los bienes eternos que no pueden ser dados ni quitados por los hombres. Por tanto, si la sal se volviese sosa, ¿con qué se podría volver salada? Es decir, si vosotros, por los cuales se podrían decir que deben ser fundados los pueblos, por temor a las persecuciones temporales, perdieseis el reino de los cielos, ¿quiénes serán los hombres mediante los cuales se os libre del error, dado que el Señor os ha escogido para eliminar el error de los demás? En efecto, no sirve para nada la sal insípida, sino para ser arrojada fuera y ser pisada por los hombres. Pues no es pisoteado por los hombres quien padece persecución, sino quien, temiendo la persecución, se vuelve fatuo. Solo puede ser pisado quien es inferior, pero no es inferior quien, aunque en el cuerpo sufra mucho en la tierra, sin embargo su corazón está fijo en el cielo. Vosotros sois la luz del mundo, así como antes había dicho sal de la tierra, ahora dice luz del mundo. Ni antes se debe entender la tierra como aquella que pisamos con los pies, sino los hombres que viven en la tierra, o también los pecadores, ya que el Señor ha enviado la sal apostólica para sazonarlos y extinguir su hedor. Y ni aquí por mundo se ha de entender el cielo y la tierra, sino los hombres que están en el mundo o aman el mundo, y a los cuales el Señor ha enviado a los apóstoles para iluminarlos. No se puede encubrir una ciudad construida sobre el monte, es decir, fundada sobre una insigne y gran justicia, simbolizada también por el monte donde el Señor está enseñando. Pues bien, hasta allí las lecturas del breviario de hoy sobre San Alberto Magno. En adelante me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, y no solo a mí, dice San Pablo, sino a todos los que hayan amado su venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. San Alberto Magno, obispo y doctor, ruega por nosotros.